Muy buenas tardes, Iglesia Bella. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra serie Yo Soy el que Soy. Y hemos estado hablando en nuestras últimas predicaciones de la Santa Trinidad. Dios es uno en esencia, en naturaleza divina, es uno. No hay ningún otro Dios. Recuerden que les puse en el pizarrón una línea divisoria entre creador y creación. Hay un solo Dios en su unidad divina, pero en ese Dios hay tres personas. Está el Padre, que envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a la segunda persona de la Trinidad, su Hijo. Fue del que hablamos hace 8 días, ¿se acuerdan un poquito, hermanos? Hablamos acerca de que Él descendió del cielo, y eso habla de su eternidad. Él descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre, pero a la misma vez, hermanos, Jesús mismo nos dice, nadie me quita mi vida, yo la doy. Nos ama el Padre, nos ama el Hijo. Y es tal el amor que se dio por personas como nosotros, que somos hijos de Adán, que tenemos un destino de condenación, pero por este plan de salvación podemos regresar al Padre a través del Hijo. Les decía, mis hermanos, que este estudio que estamos teniendo es un estudio de la Trinidad económica, es decir, administración, rol. El Padre envía, el Hijo viene. Y desde un enfoque de redención, y redención es comprar un esclavo del mercado para hacerlo tuyo y ponerlo en tu hogar. Eso es redención en pocas palabras. Hoy vamos a ver al precioso Espíritu Santo. Repito, hemos hablado del Padre, hemos hablado un poco del Hijo, y hermanos, algún día me voy a dedicar a dar una serie de solo el Padre, solo el Hijo y solo el Espíritu. No lo voy a hacer en esta ocasión, solo les estoy dando algunas particularidades de cada uno para que entendamos que sí son tres personas, pero unidos en su divinidad, o uno en divinidad. Hoy vamos a ver al precioso Espíritu de Dios, pero antes de que empecemos el tema del Espíritu Santo, quiero que recordemos lo que la iglesia ha creído por años, por siglos, hermanos. Les decía que la iglesia no nació ayer, la iglesia tiene toda una historia. Y a través de diferentes debates, la iglesia ha reunido diferentes pastores de diferentes lugares en ciertos tiempos, en momentos de la historia, para debatir a ciertos aspectos. Recuérdense que estaban aquellos que no son trinitarios, que son antitrinitarios, como los unicitarios y los arrianos. En aquel tiempo, la iglesia convocó un concilio. Y fue en el 325 donde la iglesia se unió, y más adelante en el 381 u 80, en donde hicieron un credo. ¿Qué es un credo? Un credo básicamente es decir, esto creo, esto creo. Yo les di ya el credo de Atanasio, ¿se acuerdan? Pero esta vez quiero que leamos el credo constantinopolitano antes de empezar el tema del Espíritu Santo. El credo constantinopolitano. ¿Qué es esto? Una expresión de lo que cree la iglesia, ha creído por años. Y nosotros como Iglesia Bautista Reformada nos unimos a la historia de la iglesia. Vean lo que dice. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Dios. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial, es decir, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho,
quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó del Espíritu Santo y la Virgen María y se hizo hombre. Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y he aquí la penúltima frase del credo, y con esto nos introducimos al tema del Espíritu de Dios. Y creo en el Espíritu Santo, el Señor dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo, es juntamente adorado y glorificado. Que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, y habló por los profetas. Claramente este es uno de los registros más antiguos de un credo dentro de la iglesia, hermanos. Con esto nos introducimos al Espíritu Santo. Qué bello es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Éxodo 3, que es el versículo de la serie, el capítulo y versículo, Éxodo 3:13. Dice así la palabra del Señor: entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Damos gracias a Dios por su palabra y pedimos que bendiga este mensaje y nos ayude a comprender un poco más la persona del Espíritu de Dios y la grandeza de nuestro Dios mismo. En Cristo Jesús pedimos sabiduría. Amén. Bien, mis hermanos, hemos leído uno de los credos más antiguos y en ese dice: creo en el Espíritu Santo. Y quiero que entendamos primeramente, mis hermanos, esto. Hay algunas denominaciones, algunas religiones que hablan acerca del Espíritu Santo como la fuerza de Dios, la energía de Dios. No sé si ustedes han oído, por ejemplo, los testigos de Jehová no dicen que el Espíritu Santo es una persona. Ellos dicen que es la fuerza de Dios, que es la energía de Dios, el poder de Dios, pero no es en sí una persona. Entonces, lo primero que necesito que entendamos, mis hermanos, es que la fe trinitaria ortodoxa declaramos que Dios es uno, pero tres personas. Entonces, el Espíritu Santo no es una energía que no tiene personalidad. El Espíritu Santo no es una fuerza que anda por ahí, un reflejo de Dios, de su fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y es importante entender eso. Y es Dios, y como decía el credo, es digno de adoración junto con el Padre y el Hijo. Esto es el misterio de la Trinidad. Adoramos al Padre, pero adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu de Dios. Aunque bíblicamente hablando, la mejor forma de expresar nuestra adoración a nuestro Dios sería: adoramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Pero bueno, esto lo vamos a seguir aprendiendo. Entonces, el primer punto, si a ustedes les gusta hacer sus notas, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no es algo que no tiene personalidad. Y saben, me puse a pensar, dije, he estado hablando de persona y personas y no les he dicho que es una persona. Entonces, simplemente para que lo tengamos en definición, una persona
es el concepto de una entidad o ser dotado de razón. Un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Una persona es un humano, por ejemplo, que tiene una entidad propia y una identidad propia y es dotado de razón. Es su propia identidad. Una persona es una persona, valga la redundancia, tiene su propia identidad. El Espíritu Santo es Dios de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, pero tiene su propia personalidad. Y como estamos hablando acerca de la redención, de hablar de la Trinidad, hablar de la Trinidad enfocados en la redención, tenemos que ver cuál es el papel del Espíritu Santo, cuál es la economía, la Trinidad económica del Espíritu Santo en la redención. El Padre envía, el Hijo se da en sacrificio, pero ¿y el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo en este plan redentor? Y volviendo al primer punto, el Espíritu Santo es una persona, tiene identidad, tiene voluntad, tiene, digámoslo antropomórficamente porque es un espíritu, tiene corazón. Quiero que veamos un par de versos nada más en donde la Biblia nos habla que el Espíritu Santo es una persona. Recuerden, mis hermanos, un unicitario te diría que el Espíritu Santo es Jesús. Primero el Padre se encarna y el modo ahora es Jesús. Pero después cuando Jesús resucita y asciende, ahora desciende pero en modo del Espíritu Santo. Sigue siendo una persona, uno mismo, uno solo. El mismo pero en diferentes modos. El arriano diría, bueno, Jesús no es Dios, es la primer creación de Dios. El testigo de Jehová diría, el Espíritu Santo es una fuerza, pero una fuerza no tendría voluntad. Vean lo que dice Hechos 5:3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Para mentir? ¿A quién? Mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Entendamos esto, tú no le puedes mentir a una fuerza, a una energía que anda por ahí flotando. Pedro claramente dice, le estás mintiendo, pero y ojo a esto. En manera general podemos decir que le está mintiendo a Dios, podemos decir eso, pero Pedro especifica que le está mintiendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces tú no puedes, hermano, y aunque yo sé que dentro de esto puede haber algún tipo de misterio que no podamos comprender completamente, no podemos negar que alguien no le puede mentir a una fuerza. Tiene que ser una persona, alguien que tiene corazón, voluntad, sentimientos, hablando antropomórficamente. Entonces, en este contexto, había unas personas que vendieron un terreno y sin que nadie lo supiera, ellos vendieron el terreno y llevaron el dinero a los apóstoles y le dijeron, esto es para la obra. Y entonces los apóstoles los bendijeron, los exaltaron, dijeron, miren, los pusieron de ejemplo. Estos hermanos son ejemplo para nosotros y todo eso, ¿no? Unas personas que escucharon y dijeron, wow, o sea que si tú das dinero a la iglesia te exaltan. Lo que hicieron fue, vamos a vender nuestro terreno, pero no hay que darles todo el dinero, nos quedamos con la mayoría, etc. Entonces Pedro les dice, ¿sabes qué? Aunque yo no estaba, el Espíritu Santo estaba y tú trataste de mentirle a él. El Espíritu Santo es una persona, hermanos. Vean lo que dice Hechos 15:28. Vean lo que dice. Porque pareció bien, ¿qué dice? Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dándole identidad personal a Él. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales.
y después dice que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas harán bien, pásenla bien. Aquí hay un concilio, el primer concilio de la iglesia, se juntan los apóstoles y empiezan a preguntar: ¿qué vamos a hacer con los gentiles que están llegando a la iglesia? Porque no sabemos qué hacer. Nosotros como judíos nos tenemos que circuncidar, de cierta manera cumplir algunas cosas, pero ellos son gentiles, ¿qué hacemos? Entonces dicen: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros decirles esto. Una vez más, dando una identidad del precioso Espíritu de Dios, que no es el Hijo, aunque es Dios. No sé si me explico. Es importante, mis hermanos, que comprendamos, que por favor ustedes comprendan y entiendan, no es una fuerza, es una persona, la cual tiene voluntad. Y Pedro dice, lo trataron de engañar a él, y después dice, pareció bien a él y a nosotros decirles esto. Eso no podría ser con una fuerza o energía de Dios que anda por ahí. Pero otro punto demasiado importante, hermanos, es este de Mateo 12. Vean lo que dice ahí nuestro Señor, para hacer esta distinción de personas, pero de unidad en divinidad. Mateo 12, 31. Esto es muy bueno para comprender la distinción de personas. Dice así Jesús mismo, en Mateo 12. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Está haciendo una distinción de personas. Él no está diciendo la blasfemia contra mí cuando venga en el modo del Espíritu. No está diciendo eso. Está diciendo la blasfemia contra el Espíritu de Dios no será perdonada. Y dice después, verso 32, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús mismo. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está haciendo ahí? La distinción. Ya ha hecho distinción en otras ocasiones. El Padre que me envió. Por eso me ama mi Padre, porque doy mi vida. Pero ahora está haciendo otra distinción más acerca del Espíritu Santo. Si alguien habla en contra del Hijo, se le será perdonado. Pero si alguien habla en contra de Él, no será perdonado. Interesante. Muy interesante. Entonces, el punto primero que necesito que entendamos, mis hermanos, es que el Espíritu Santo es una persona. Hay un verso que dice, no contristen, ¿se acuerdan? No contristen al Espíritu de Dios, no lo entristezcan. ¿Cómo alguien que no tiene personalidad puede entristecerse? El Señor Pablo, a través de su carta, dice, no lo entristezcan. Cuando nosotros estamos cometiendo pecados y vamos en contra de su voluntad, en un sentido, lo entristecemos. Hay un dolor en el corazón del Espíritu Santo acorde a lo que la Biblia nos dice. Recuerden siempre que hablo antropomórficamente. Punto número 1, es necesario entender que el Espíritu Santo es una persona y es parte de la divinidad. Aunque Dios no tiene partes, porque es simple, lo podemos decir que es la tercera persona de la divinidad. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, como el Hijo es una persona y como el Padre es una persona. Cada uno tiene una identidad y cada uno hace algo o tiene un rol administrativo en la redención. El Padre envía, el Hijo viene y ahora estamos viendo al Espíritu. Pero antes de entrar a qué es lo que hace, entendamos que no es una fuerza, es una persona. Que se le puede tratar de engañar, no se le engaña.
que toma decisiones, como dijo, pareció al Espíritu Santo y a mí bien, a nosotros bien, deciros esto. Y Jesús dice, el que diga algo en contra de él no tiene perdón. Bueno, creo que lo tengo que decir. No es de que no haya un perdón, hermanos. Lo que pasa es de que en el contexto le estaban atribuyendo al poder de Jesús que venía del Espíritu Santo a Satanás. Era lo que estaban diciendo. Cuando Jesús dijo que hace eso por medio del Espíritu Santo, dijeron, por Belcebú lo haces. Eso es lo que él dice. Atribuir que las cosas que vienen del Espíritu Santo las está haciendo Satanás. Eso es a lo que se refiere Jesús. Ojo acá. Esto no es parte del mensaje, pero como manera de instrucción, cuando nosotros vamos a una congregación en donde se sobreenfoca el poder del Espíritu Santo en el sentido de manifestaciones, etcétera, etcétera, y que el Espíritu está hablando y hay tembladera y tiradera, nosotros nos debemos de preguntar, ¿eso es el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en una congregación? Debemos de entender qué es lo que Él hace. Entonces, el Espíritu Santo no se pone por encima de la cruz. El Espíritu Santo te lleva a la cruz. El Espíritu Santo no vino a comenzar su propio reino. El trabajo del Espíritu es llevar a las personas al Hijo. Entonces, cuando en una congregación se está exponiendo el Evangelio, ahí está el Espíritu de Dios. Pero nosotros decimos, no, ¿sabes dónde está el Espíritu? Donde hubo milagros, donde se tiró a la persona cuando se le puso la mano, donde hay palabra de ciencia de Dios me dijo esto que te dijera. Entonces medimos que ahí está Dios. Pero cuando haces un estudio correcto de quién es el Espíritu Santo, te das cuenta que Él no hizo eso. Él llevaba a la gente al arrepentimiento. Él no vino a poner e instaurar su reino, vino a llevar a las personas a Cristo para que Cristo las lleve al Padre. Bien, uno de los trabajos más bellos del Espíritu Santo, hermanos, es esto, miren, Juan 16, verso 7. Este es Jesús hablando. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo, una persona, ¿verdad? Que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y aquí está esa palabra del Consolador. Guardémosla en el disco duro porque vamos a ver qué es eso. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y aquí viene parte de lo que es el ministerio del Espíritu de Dios. Miren, hermanos, y cuando Él venga, convencerá. Ahí está. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las particularidades del Espíritu Santo, Raquel, es llegar a lo más profundo del ser humano. Miren, yo aquí habemos como, digamos, 350 personas, ¿no? Más o menos. Digo, para que los digan, los que ven el video digan, no manches, qué iglesión. Sí, ¿no? Habemos como 350 personas. Yo estoy hablando la palabra a todos, pero yo no puedo llegar a sus corazones. No puedo, hermanos. Por mucho que yo brinque aquí y les haga, puedo tenerles un tiempo de éxtasis, se los aseguro que lo puedo lograr. Pongo un poquito de música y lo logro, hermanos. Lo logro. Y ustedes van a salir bien emocionados, pero eso no es Dios. Eso no es Dios. Mientras yo estoy predicando su palabra que Él mismo, el Espíritu, inspiró, Él empieza a trabajar ahí adentro donde solo Dios trabaja. Su ministerio, el ministerio del Padre, en la cuestión económica, la redención, envía al Hijo. El Hijo viene y paga, se sacrifica, pone su cuerpo para sacrificarse por su pueblo.
Pero ahora el Hijo se fue al cielo, ascendió con el Padre, dice que está sentado a la derecha del Padre, otra distinción de personas, ¿no? Sentado a la derecha del Padre, pero dice, yo les enviaré, no los voy a dejar solos. Viene Él y Él convencerá. Por mucho que yo predique, por mucho que yo le brinque, le llore, le declare, le decrete, Él es el único que puede llegar a usted. El único. Y vemos que en una congregación unos avanzan, otros no, unos creen, otros no. Es trabajo de Él. Él va haciéndolo a escondidas, hermano. Donde muchos no vemos, llega Él, mis palabras no llegan a su corazón, pero Él sí convence de pecado. Es su ministerio. Él vino, Él fue enviado para convencer. No es la única particularidad que tiene la persona del Espíritu Santo, pero es la primera en la que estamos hablando. Él convence de pecado. ¿Ustedes creen que yo tengo la habilidad de convencerlos a ustedes de que crean en Dios? No. ¿Cómo le hago yo? Es Él, hermanos. Cuando algunos de ustedes voltean a ver su vida, ven quiénes eran y ven quiénes son, ¿quién fue? ¿Uno? Fue Él, utilizando su palabra, que Él mismo inspiró. Entonces dice Jesús, Él va a venir y saben, Él convencerá de pecado. Redarguirá sus corazones. Qué bello es el plan de redención. Recuerden, la Trinidad es mucho más que esto, pero decidí que la forma más práctica de estudiarla es a través de las administraciones o los roles en un sentido de redención, ¿sí? Pero la Trinidad va más allá, mucho más allá. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. En Ezequiel 36, el profeta Ezequiel se le muestra una visión de algo que ocurriría. Vean eso. En el verso 25 comenzamos de Ezequiel 36. Dice, entonces los rociaré con agua. ¿Los rociaré? ¿Con qué? Con agua. Guárdelo en el disco duro también. Los rociaré con agua y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo. Eso lo hace el Espíritu Santo. El corazón nuevo. El corazón nuevo es eso, hermanos. El Espíritu llega hasta lo más profundo de nuestro interior para trabajar esta operación que solo hace Dios, que en el Antiguo Testamento se llamaba circuncisión del corazón. Vean, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y vean cuál es la actualidad del todo, de toda la persona que no es creyente. Esta es su actualidad. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esperemos tantito ahí. ¿Se dan cuenta? Esta es la función del Espíritu de Dios, que obviamente lo hace en unidad con el Hijo y con el Padre, pero su especificación, su específico, su particularidad es trabajar en el corazón. El Espíritu no murió en la cruz, fue el Hijo, pero aún así son unidos en su naturaleza divina, son Dios. Pero su particularidad es esto, hermanos, trabajar en el corazón de la persona, cambiarle lo más profundo de su ser para que crea. Todos nosotros tenemos una condición actual, hijos de Adán con un corazón de piedra. Y por eso el Espíritu mismo le muestra a Ezequiel esa situación. Es un corazón que es de piedra, que no siente, que no responde, que no late. Se necesita el milagro de Dios. ¿Cuál es el ministerio, uno de los ministerios del Espíritu? Cambiar el corazón. Cambiar el corazón. Entonces, sigo leyendo. Les daré un corazón nuevo. Quitaré su corazón de piedra. Les daré un corazón de carne. Verso 27, hermanos. Pondré dentro de ustedes, ¿qué dice? Mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo hace la regeneración o el nuevo nacimiento, hermandito, habita en nosotros.
nos sella. No, Él es el sello. Continúo, vean, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden. Dense cuenta de esto. Si el Espíritu Santo no nos cambia el corazón y no habita en nosotros, es imposible andar en los estatutos de Dios para agradarlo. Por favor, observa, la gramática en este punto importa. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré. No hay cristianismo sin Espíritu Santo. Ustedes han oído a veces que dice, es que le falta la segunda unción. Ya tiene a Jesús, pero no al Espíritu. No, hermanos, no hay Cristo sin Espíritu, porque el Espíritu te lleva a Cristo. Ahora, sí te habilita más adelante para cumplir un ministerio, pero eso es aparte. Eso es aparte. Estamos hablando aquí de la salvación, del cambio de corazón, de convertirte de ser un buitre. ¿Saben qué es un buitre los que hablan más inglés? ¿Un vulter? ¿Cómo se dice? Esas son de las difíciles, hermanos. Vultir. Un vulcher. Hermano Jesús, lo que el Espíritu Santo hace es transformar esa naturaleza de buitre a paloma para que en vez de querer carne echada a perder, querramos alpiste. Seguimos siendo pájaros, pero ha cambiado nuestra naturaleza. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Van conmigo? Ese es su rol, ese es su ministerio. El que Jesús haya dicho, les conviene que yo me vaya, es algo, hermanos. Les conviene que yo me vaya, porque iba a la cruz, claramente, pero después dice, les voy a enviar al Consolador. Y Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Vean, repito, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Jorge Hughes, la vida no se puede sin Espíritu Santo, la vida cristiana. Y es importante decir que es algo que tú no controlas, es algo que Él hace el milagro. Nosotros nos exponemos a su palabra. Por eso es difícil identificar. Tú puedes decir, yo me bauticé tal día. Yo empecé a ir a una iglesia tal día. Yo hice una oración tal día. Pero eso no significa que ahí naciste. A veces no te das cuenta cuando naciste de nuevo. No te das cuenta. Es algo que el Espíritu hizo allá adentro y cuando menos sientes, eres creyente. Porque es un trabajo que hace Él, hermanos. Nosotros podríamos adjudicar, y ese es desafortunadamente el problema de la iglesia de hoy, que creen que porque levantaron una mano y dijeron te recibo, ya nacieron de nuevo. No es cierto, hermanos. Eso lo hace Él y lo hace de una forma misteriosa. Por esa razón Jesús habla como habla con Nicodemo. Entonces hemos visto el Espíritu Santo. Jesús le dice, va a venir el Consolador y Él convencerá al mundo de pecado. Después los llevé al Antiguo Testamento para que vieran que el Espíritu le enseñó a Ezequiel que llegaría a un punto en donde Él cambiaría ese corazón necio, ese corazón de piedra, en un corazón de carne. A eso se le llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Juan 3. Estamos viendo a la tercera persona de la divinidad y su rol en la redención. Juan 3, verso 1 al 8 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Frenémonos un poco aquí. Nicodemo era un maestro, no era cualquier persona, era un maestro judío. Conocía la Torá, los escritos, los profetas. No era, ¿sí? Entonces viene con Jesús. Me llama la atención que fue de noche para que no lo vieran, porque si no pues lo podían criticar, así como unos que salen y dicen no quiero que me vean con la Biblia. Van a pensar que soy cristiano, ¿no? Digo, I'm just saying.
Nicodemo, maestro, erudito, y viene y le dice: Jesús, Dios está contigo, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús, conociendo la condición de su corazón, ¿no? Porque él lo sabe todo, es verdadero Dios, le contesta como ninguno de nosotros nos hubiese esperado. O sea, ¿qué contestación tan rara? Él viene a adularlo, a decirle: nadie puede hacerle, Dios está contigo, Señor. Oh my God. Y él le contesta de una forma rara, hermanos. Vean en el verso 3. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nada que ver con la adulación. Pero Jesús responde de una forma muy particular, diciéndole: puedes ser maestro, puedes conocer la Torá, puedes estar educado en las mejores escuelas, pero Nicodemo, conozco tu situación. No has nacido de nuevo. Estoy parafraseando. Y ¿sabes qué, Nicodemo? Esto es lo triste. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento proviene particularmente del Espíritu Santo. Es decir, había un maestro enseñando sin Espíritu Santo, sin haber nacido de nuevo, sin haberse abierto sus ojos al Mesías que tenía enfrente de él. Continúa, dice: no se puede ver el reino de Dios si no has nacido de nuevo. ¿Y quién nos hace nacer de nuevo según Ezequiel y según Juan mismo? El Espíritu Santo. Observen la contestación de Nicodemo. Vean el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo, obviamente, hermanos, él estaba pensando en el nacer carnal. Porque para ellos, incluso para ellos, ser descendiente de Abraham de sangre ya te ganabas todo. Pues él le dice: no se trata de eso. Se trata de nacer de nuevo. Y Nicodemo: ¿y cómo le hago? ¿Me vuelvo a meter en mi mamá? Verso 5, hermanos. Jesús respondió: en verdad te digo, es decir, le está diciendo: de veritas, Nicodemo, de veritas. De verdad te digo, el que no nace de agua, Ezequiel 36, y los voy a lavar con agua. El que no nace de agua y del, ¿qué dice, hermanos? Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Puede asistir a una iglesia? Sí, pero tiene que haber nacido del Espíritu. Porque repito, mis hermanos, y aquí está el peligro de confiar en simplemente una oración. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? El que no nace del agua y del Espíritu, y esto es muy triste, hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, no importa quién sea, de qué tribu, de qué nación, de qué estatus, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de él, otra vez más, E con mayúscula, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. ¿Se explica? Ahora, el verso 8 es lo que les digo, que es un trabajo que muchas veces nosotros no logramos ver. Hasta que de repente ves algunos frutos en la persona, tú puedes decir de repente: es un creyente, ama a su Señor. Algunos frutos, pero el trabajo del Espíritu es muy de Él, hermanos, que yo estoy predicando y Él está trabajando en esta fila, en esta silla, allá atrás. Él lo hace. Y es lo que sigue en el verso 8, vean. El viento sopla por donde quiere. Hablando en el contexto de cómo el Espíritu Santo hace nacer personas por donde Él quiere. Dice: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido,
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A mí me impresiona mucho que digan, este viernes vamos a tener noche de milagros, como que ya tenemos programado que el Espíritu Santo esa noche se va a mover porque yo acabo de decir que el viernes es viernes de milagros. Ok, hermanos, este es el precioso Espíritu de Dios, esta es su particularidad, este es su ministerio, convencer. Es una persona, convence de pecado, redarguye al pecador y le da un nuevo corazón para que pueda llevar una vida cristiana. No perfecta, pero sí una vida de anhelo de agradar a su Señor, que en nuestro estado actual nadie quiere ni le importa. Agradar a Dios, no manches. ¿Sí? Pero de una forma sobrenatural te empiezan a llamar la atención las cosas de Dios. Empiezas a amarle. Cuando pecas, te empieza a doler. Te das cuenta que le has fallado. ¿Tú crees que eso viene de tu buen corazón? Tito 3:4, por favor. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de eso? Una vez más vuelve a decir que Dios nos salvó, Dios demostró su amor hacia la humanidad, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento. Eso del lavamiento nos regresa una vez más a Ezequiel. Los lavaré con agua, les daré un nuevo corazón. El lavamiento de la regeneración. Regeneración es prácticamente, hermanos, nacer de nuevo, cambiarte los genes, un nuevo génesis. Un nuevo génesis. Eso es regenerar a la persona. Cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. Dice, el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa es la particularidad, una vez más lo digo, de Él. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto es importante. En un sentido es que sí sería metafórico y no. Desde que Jesús vino y envió su Espíritu, ha comenzado una nueva creación. Y todo aquel que nace en el Espíritu es nueva creación, nueva criatura. En un sentido, hermanos, la eternidad ha penetrado este tiempo a través del Espíritu Santo para darnos un nuevo corazón. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva creación es. Muchos de nosotros estamos esperando la nueva creación y claro, eso va a suceder, pero en un sentido ya comenzó en aquellos a los cuales el Espíritu Santo ha regenerado su corazón. Ahora, algo que quiero que entendamos, hermanos, todos nosotros cargamos con una cola que nos pisen. ¿Sí saben esa referencia? Todos tenemos un pecado que hemos cometido y traemos cosas que nos aventamos en la espalda por todas las tonterías que hicimos. Pero una vez que el Espíritu llega a nosotros, hermanos, dice que somos nueva criatura y esas cosas se han quedado atrás. Es impresionante comprender que el Señor diga que Él, Dios, tome nuestros pecados, los amarre a una piedra y los aviente al fondo del mar y no se vuelve a recordar de ellos. Eso es impresionante. Yo por eso, hermanos, cuando tú estás con tu esposo, con tu esposa, y tú sabes que él ha nacido de nuevo, que es una persona que ama al Señor y que está trabajando, no le recuerdes tanto todo lo malo que ha hecho. Hermano, hermana,
Recuerden la serie de la familia. Deberíamos de ser los que nos estamos apoyando mutuamente para subir, para avanzar. Si Dios no se recuerda de los pecados, ¿quién eres tú para estarle recordando todos los días lo mal que ha hecho a una persona que Cristo ha lavado con su sangre? No sé si me explico. ¿Quiénes somos para estar recordando todo el tiempo lo mal que hemos hecho? La persona que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron. A caminar hacia adelante, eso lo hace el Espíritu de Dios. Híjole, tengo 2 puntos más. Otra particularidad. Entonces miren, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo regenera el corazón, llama al pecador. Eso es un milagro que Él hace por dentro, sopla por aquí, por allá. Es una persona, regenera el corazón, pero algo muy interesante de el Espíritu Santo es que sostiene al creyente después de ser creyente. Después de que ya le dio el nuevo corazón, no lo deja. Órale, que te vaya bien, échale ganas. Pero primeramente, hermanos, esto es impresionante porque, ¿cuántas veces dije ya es impresionante? Esto es impresionante. El Espíritu Santo llenó a Jesús para que Jesús pudiese cumplir su propósito. Y Jesús es Dios, pero verdadero humano. Entonces, una particularidad del Espíritu Santo es que llena y sostiene. Primeramente sostuvo a Jesús. Eso a mí me vuela. Sostuvo a Jesús, pero ahora también nos sostiene a nosotros. Veamos cómo sostuvo a Jesús y veamos cómo nos sostiene a nosotros. Primero a Jesús. El Espíritu Santo sostiene y llenó a Cristo para llegar a su propósito. Isaías 11, por favor. 1. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí de la tribu de Judá, el papá de David. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Verso 2, aquí está hablando del Mesías. Verso 2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Otra vez una distinción de personas. Reposará sobre él. ¿Sobre quién él? Jesús. ¿Quién reposará sobre él? El Espíritu del Señor. ¿Recuerdan el bautizo? Es el cumplimiento de la profecía. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Él, Jesús, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando de la promesa del Mesías, pero que ese Mesías sería saturado del Espíritu de Dios. Isaías 61. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo regenera el corazón, Jorge Hughes, y el Espíritu Santo sostiene, número 1, a Cristo, pero también a nosotros. Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros. ¿Qué dice entonces al principio? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Esta es una profecía de Jesús. Y luego dice el verso, para consolar a los que lloran. Quiero que te brinques conmigo a Lucas 4. No voy a dar Mateo 3. Vámonos a Lucas 4, hijo. ¿Qué decía Isaías 61? ¿El Espíritu de qué? El Espíritu del Señor está sobre mí para.
Es decir, lo habilita. El Espíritu Santo lo habilitó, lo saturó. ¿Era verdadero Dios? Sí, pero era verdadero hombre. Lucas 4:16 dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Y qué casualidad que le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, qué casualidad que lo abrió en Isaías 61. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. El Espíritu Santo capacitó a Jesús en todo su ministerio, y para llegar a la cruz, y como decía Pastor Jesse, el Espíritu Santo lo resucitó. Pero no solamente, hermanos, capacita y sostuvo a Cristo, nos sostiene a nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces que ya? No puedo más, Señor, estoy cansado de mí mismo. Y si no fuera por Él, no continuamos, hermanos. Regresemos, les dije que guardaran en el disco duro la palabra consolador. Juan 14:15. Ya voy a terminar. Si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. Y uno así de... guardarlos todos, todo el tiempo. Pero después nos da esta gran verdad. Entonces yo rogaré al Padre y les dará otro. Otra vez una distinción de persona. Otro. Les dará otro consolador, para que esté con ustedes cuando se portan bien. Para que esté con ustedes siempre. Siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El pastor John MacArthur explica que la palabra griega otro, la palabra griega les daré otro, denota otro de la misma clase, otro de la misma clase. Otro de la misma clase, es decir, alguien como Jesús, todo esto es del pastor MacArthur, alguien como Jesús mismo, que tomaría su lugar y haría su obra. El Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad, el cual posee la misma esencia de la deidad y está en perfecta unidad con Cristo, así como Cristo está unido al Padre. Ahora, esto es muy bello, mis hermanos, y alienta mi corazón todos los días y alienta mi vida todos los días. El Espíritu Santo es llamado Consolador, o en griego Parakletos. Y eso significa el que es llamado al lado. Llamado al lado es como, y Él te lleva. ¿Sí? Está al lado para sostenerte y llevarte. Esa es la idea del Parakletos. ¿Sí? Dice, una vez más, el que es llamado al lado, abogado o defensor, su función es acompañar. Hermano mío, que te deje medio mundo. Ve esto. Es llamado a acompañar, defender. Porque sí, te defiende porque eres su hijo. ¿Has pensado eso? Te defiende a ti. Dice, acompañar, defender, enseñar, consolar,
al creyente, brindarle fortaleza, esperanza en Cristo. Esa es la idea consolador. Y esto, Diana, es lo que si me soltara a mi propia voluntad, yo veo que soy muy débil, no avanzo, pero cuando sé que es Él, que la fuente de mis ganas provienen de Él y que Él no me deja y que me acompaña y que me sostiene, aún en esos momentos en donde yo no quiero, recuerdo que está ahí conmigo. Él nos va a llevar hasta el final. Él no es un salvador mediocre, hermanos. Él no es un salvador mediocre. Él es un poderoso salvador. Él no te va a dejar en el desierto. Tío Jesse, hablábamos un poquito. Les digo, de repente le pregunto a Yohai, a Pastor Jesse, a Armando, ¿cómo van en los viernes, no? Y apenas hablaba con Pastor Jesse que me citaba Santiago 1:2. Que las pruebas deberían de producir gozo, porque la prueba produce paciencia. Entonces, entender que de repente el Señor permite que pasemos por situaciones para formar nuestro carácter y mayor dependencia de Él es bueno. Hermanos, no somos personas que andamos al y se va. Dios está con nosotros en cada momento, en cada instante. Su espíritu no se va. Puede ser contristado, como dice la Escritura, sí, por mi necedad, pero aún así no me abandona. Nosotros estamos acostumbrados que nos abandonan nuestros padres, nos abandona el viejo, nos abandonan los hijos, pero Él no. Entonces a veces no nos cae, no, es que yo no soy bueno, Él me va a dejar. Es cuando más cerca está, cuando andas tambaleando, hermano. Bueno, no, Él nunca está lejos cerca, Él está siempre, porque Él está en nosotros, habita en nosotros. Hermanos, esto debe de ser agua para nosotros. Él me acompaña, Él me defiende, Él me enseña, Él me consuela, Él camina a mi lado, Él me fortalece, Él es mi esperanza, Él me lleva a Cristo. Él es la tercera persona que está aquí en nosotros. El Hijo, siendo Dios, está en todos lados, pero el Hijo está a la diestra del Padre. El Padre está también en todos lados porque es Dios, pero específicamente se nos dice que Él, la tercera persona, está en nosotros y no nos va a dejar. Por eso es el Consolador, el Paracletos, el que camina a mi lado, el que me levanta, el que me ayuda. Hermanos, ¿no crees que a veces somos un poquito desagradecidos cuando decimos es que nadie me quiere, todos me odian, cuando Él está ahí? Como que no, así, aquí estoy. O sea, no, es que ya me dejó Él, no me habla Él, me hizo esto Él. Y el Espíritu Santo ahí. Pero esto nos debe de ayudar para abrir nuestros ojos a que Él está ahí. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, no nos va a dejar. Hermanos, hemos sido sellados por Él. Efesios 1:13 dice eso. Y me gusta mucho que no diga que nos puso un sello, sino que Él es el sello. Un sello que no se puede borrar. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje del Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados, hermanos. Y sellados en Él con el espíritu de la promesa. Sellados, eso en el tiempo grecorromano era como un sello de un emperador que nada ni nadie lo podía remover, quebrantar, porque era un sello. Y Pablo quería que los de Éfeso sintieran y supieran que están sellados no por el Espíritu, sino con el Espíritu. Él siendo el mismo sello. Y en el verso 14, esto es interesante, que dice, el Espíritu de Santo de la promesa que nos es dado como garantía. Garantía. Una garantía es algo que tú obtienes cuando compras algo, que si algo sucede en el camino, dices, pero tengo esta garantía, y a través de esta garantía usted me tiene que decir me tiene que dar lo que me prometió. Imagínense que el Espíritu Santo es la garantía de nosotros. El down payment de nuestra vida, miren,
que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Él es el sello. ¿Me explico, hermanos? Entonces, creemos en un solo Dios, no somos triteístas, somos monoteístas. Un Dios en su esencia, en su naturaleza, es Dios. Pero ese Dios hay tres personas y una persona es alguien que tiene una propia identidad. Y en este caso estamos viendo a la Trinidad a través del lente de la redención. El Padre amó al mundo y envió a su Hijo. El Hijo amó al mundo y vino a morir por su pueblo. Y el Espíritu Santo, a través de la predicación y el Evangelio, por todo el mundo, va recogiendo las ovejas de Cristo, que a través de su poder les cambia el corazón, les abre el oído y los llama a su Señor. Por eso dice Jesús que cuando sus ovejas oyen su voz, lo siguen. Entonces, cuando yo predico, cuando escuchas otra predicación, la palabra de Cristo está siendo expuesta a través del predicador y el Espíritu Santo empieza a llamarte. ¿Sí? Es la belleza de la Trinidad. Entonces, hermanos, este es el Espíritu de Dios y espero que podamos estar seguros de que Él no nos va a abandonar a pesar de nosotros. Podemos contristarlo, sí, hermanos, muchos lo hacemos, pero Él nos redarguye, nos llama, incluso nos mete en pruebas para despertar, para que aprendamos a depender más de Él. Pero recuerden, Dios no está, tú eres creyente, Dios no está enojado contigo en ira, contigo no es la bronca, eres su hijo, pero como hijo te tratará. Y cuando estemos vagando de aquí para allá, con su dulce mano nos traerá. A veces esa dulce mano tiene que ser fuerte. Por lo mismo, nunca va a dejar que una de sus ovejas se le vaya. Él es un buen pastor, hermanos. Él es el buen pastor. Póngase de pie. Señor, te pedimos esta tarde, o te pido que bendigas tu palabra.